ahí donde tú estás, inclines tu rostro y le pidas a Dios en esta mañana que Él tenga a bien hablarte hoy a través de su palabra. Dios eterno, una vez más, oh Dios, nos acercamos delante de ti en este día para darte gracias, oh Dios, por la bendición que hoy tenemos de leer tu palabra y por la bendición que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra ser predicada. Te damos gracias, Señor, porque tú has separado este día, Señor, de la semana para que vengamos juntos con mi iglesia a adorarte, a bendecir tu nombre, a proclamar tu gloria, Señor, y para ser recordados, oh Dios del cielo, que nuestra vida, nuestro hogar no es este mundo, sino, Señor, el mundo venidero. Señor, te damos gracias, oh Dios del cielo, porque tú has separado este día para recordarnos que en Cristo tenemos un reposo eterno. Amado Dios, en esta hora quiero suplicarte, Señor, que tú me ayudes a proclamar tu palabra con verdad en esta mañana. Ayúdame, Señor, a proclamar tu verdad, Señor, con fidelidad. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra hoy en el poder de tu Espíritu Santo. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, exaltado, magnificado en la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, tú conoces el estado de nuestras almas. Yo te ruego, Señor, prospera, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Señor, que tu palabra dé el fruto para lo cual ha sido enviada, Señor, en nuestras vidas en este día. Abre nuestros ojos para ver tu gloria en tu palabra. Abre nuestros oídos para oír tu voz a través de tu palabra. Y obra nuestra voluntad para poder obedecer tu palabra. Señor, que como resultado del mensaje de este día, nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, si hay un pasaje de la Escritura que ha llamado la atención tanto de cristianos como de no cristianos, es precisamente el pasaje que hoy nos ocupa en esta mañana. Y digo esto porque si usted leyó con detenimiento, usted se va a dar cuenta que los versículos en los cuales hoy vamos a estar enfocados contienen el relato de esta gran batalla conocida como la batalla de Armagedón. Acerca de esta batalla se han escrito libros, se han, hermanos, hecho incluso películas. Hay una película muy famosa llamada precisamente Armagedón que se realizó, se produjo en el año 98, y en esta película se ilustra este gran conflicto y esta gran problemática, hermano, y esta gran amenaza que sufre la tierra de ser destruida. Y hermanos, y no solamente en el mundo no cristiano, no solamente en el mundo secular, sino también que en el mundo evangélico esta porción de la Escritura ha sido el tema no solamente de películas también, sino también de libros. Mucho se ha escrito acerca de la batalla de Armagedón. Incluso hay cristianos que han escrito, teólogos que han escrito y han visto en esta batalla o en la apertura de este sexto sello, hermano, una guerra literal que se va a producir en Jerusalén, precisamente en el valle de Megiddo. Y la razón por la cual muchos creyentes, muchos teólogos piensan que esta batalla de Armagedón va a ser una batalla literal que va a tomar lugar en Jerusalén, en el valle de Megiddo, es precisamente porque la palabra Armagedón significa monte de Megiddo, y históricamente
El valle de Megiddo, hermanos, ha sido el campo de batalla donde Israel libró muchas batallas, se enfrentaron muchos conflictos. Sin embargo, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, hermanos, nosotros nos damos cuenta que esta interpretación literal del Armagedón, de la batalla de Armagedón, no es factible, no es correcta, porque esta interpretación no toma en cuenta la naturaleza, hermanos, simbólica del libro de Apocalipsis. Al leer este pasaje, hermanos, nosotros debemos preguntarnos si esta batalla de la cual habla Apocalipsis 16 no es una batalla literal. Debemos preguntarnos entonces cuál es el mensaje de esta visión. Y aún más, cómo este mensaje acerca de esta batalla afecta mi fe, impacta mi fe e informa la manera en la que debemos de vivir. Estas son preguntas que hoy vamos a estar respondiendo, hermano, en la medida que desempacamos el contenido de estos versículos. Y es mi propósito en esta mañana, hermano, explicar este pasaje para que podamos no solamente entender su contenido, su mensaje, sino que también podamos entender cuáles son las implicaciones de estos versículos para nuestra vida hoy en Dalhart, Texas, en el 2025. Hoy quiero considerar con ustedes los versículos 12 al 21 bajo el título Una rebelión cósmica contra Dios. Una rebelión cósmica contra Dios. Y si hay una verdad que yo quiero, hermano, que usted se lleve grabado en su mente en esta mañana a su casa, es el mensaje, hermano, que une estos versículos que vamos a estar considerando en esta mañana, es este: en el cumplimiento del tiempo, Dios pondrá fin a la rebelión cósmica en la que el hombre está involucrado, destruyendo a sus enemigos y rescatando y liberando a su pueblo para siempre. Esta es la verdad que voy a demostrar en esta mañana mientras explico estos versículos. Te la voy a repetir. Esta es la verdad que yo quiero que te lleves a tu casa. En el cumplimiento del tiempo, Dios pondrá fin a la rebelión cósmica en la que el hombre se encuentra involucrado contra Dios, destruyendo a sus enemigos y rescatando y liberando a su pueblo para siempre. Acerca de esta rebelión cósmica, lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es el trasfondo de esta rebelión. Cuando nosotros leemos estos versículos, específicamente los versículos 12 hasta el 16, nosotros encontramos el relato de una guerra, de una rebelión cósmica contra Dios. Y para nosotros pudiera ser fácil, hermanos, solamente enfocarnos en la guerra. Podemos es fácil para nosotros, hermanos, quedarnos en la superficie y tratar de dedicar nuestro esfuerzo y nuestra atención en descifrar qué es lo que significa Armagedón y tratar de buscar un significado oculto en esa palabra. Sin embargo, podemos perder de vista, hermano, cuál es el mensaje, cuál es el trasfondo de esta rebelión. Todos nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso, compasivo, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué el hombre se rebelaría contra un Dios como este. ¿Cuál es el trasfondo? Porque cuando nosotros leemos estos versículos, hermanos, es importante que tengamos en cuenta que nosotros no llegamos aquí a esta batalla en un vacío. Hay un trasfondo hermano, espiritual en esta batalla que debemos considerar en esta mañana, no solamente para que podamos entender el mensaje de este pasaje, sino también, amados hermanos, para que podamos tomar ánimo como iglesia
porque hasta que Cristo venga, nosotros vamos a estar en medio de esta batalla. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta rebelión cósmica contra Dios? Mira el versículo 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una pausa en este versículo. Hasta aquí nosotros hemos visto, hermanos, que ya se han derramado, hermanos, 5 copas que consideramos la semana pasada. El versículo 12 comienza, hermanos, describiendo el sexto ángel, y dice la Biblia, hermanos, que este ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Hermanos, la sexta copa que es derramada sobre el río Éufrates contiene un mensaje acerca precisamente de la rebelión cósmica que ha tenido lugar en el mundo y que tendrá lugar hasta el día en que Cristo venga. Cuando nosotros leemos estos versículos, una vez más, tenemos que recordarnos cuál es el género literario de este libro. Cuando leemos que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, evidentemente, amados hermanos, no está hablando del río Éufrates como tal, literal. Está usando un lenguaje simbólico. Y lo sabemos, hermanos, porque el capítulo 17 describe las grandes aguas del río Éufrates como multitud de personas. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que significan estos versículos? ¿Qué es lo que quiere transmitir el Señor? Cuando dice la Biblia, hermano, que el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, quiero que notes que dice el texto que las aguas se secaron para que fuera, ¿qué cosa? Preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Qué significa esto? Hermanos, estos versículos describen para nosotros precisamente el trasfondo de esta rebelión cósmica. Y este es el mensaje cuando dice la Biblia que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y que fue preparado el camino para los reyes del oriente. Lo que nos está transmitiendo el texto es esto: que Dios usará aún la maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Y usted se preguntará: pastor, ¿de dónde usted saca eso en el pasaje? ¿De dónde usted lo ve? Bueno, amados hermanos, quiero demostrarte esto en la Escritura. Lo sabemos que esto es lo que está transmitiendo el texto, en primer lugar por el lenguaje que usa este versículo. Si usted considera el capítulo 16, usted se va a dar cuenta que al leer el capítulo 17 y el capítulo 18, estos son 2 capítulos que describen la condenación y la destrucción de Babilonia. La Babilonia de los últimos días, que representa, hermano, el sistema mundial, hermano, como tal, como lo conocemos hoy. El derramamiento de la sexta copa, hermano, marca el comienzo, la introducción, hace una introducción a la destrucción que tendría lugar, la destrucción de Babilonia. Ahora, cuando dice la Biblia, hermano, que Dios derramó esta copa, el ángel la derramó sobre el río Éufrates, este pasaje, hermano, tiene su trasfondo, su contexto en el libro del profeta Isaías. Yo quiero que tú vayas conmigo a Isaías 44, verso 26 al 28. Libro del profeta Isaías,
capítulo 44, versos 26 al 28. Amén. Todos lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 26 hasta el verso 28. Dice: yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá será reedificada y sus ruinas levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Para los que no conocen el Antiguo Testamento, quiero poner en contexto estos versículos. Quiero ponerlo en el contexto bíblico y en el contexto histórico. Los que han leído la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, sabemos, hermanos, cuál es el contexto de estos versículos que acabamos de leer. El pueblo de Israel, por causa de su rebelión contra Dios, por causa de la dureza de su corazón, fue entregada en manos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Si recuerdan esto, ¿verdad? Una vez que Jerusalén fue destruida y el templo de Jerusalén fue destruido también, el pueblo de Israel fue llevado en cautividad a Babilonia. Y es en ese contexto donde se desarrolla el ministerio del profeta Daniel y donde se desarrolla el ministerio también, hermano, después de la cautividad, cuando ellos salen, el ministerio de Esdras y de Nehemías. Es en ese contexto, hermano, que ellos están cautivos en Babilonia. Antes de ir a la cautividad, Dios les anuncia que ellos iban a estar por 70 años cautivos en Babilonia. Y este texto que acabamos de leer es el anuncio profético de la manera en la que Dios iba a librar a su pueblo de la cautividad de Babilonia. Y dice el texto, hermano, quiero enfatizar el versículo 28. El que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todos mis deseos. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué significa esto? Lo que hemos leído en la Biblia, sabemos que Ciro no era un rey creyente. Ciro era un rey pagano. ¿Y por qué dice Dios de Ciro, él es mi pastor? Precisamente porque Dios iba a usar a Ciro para librar al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. Y usted se preguntará cómo Dios lo hizo. Bueno, la historia dice, hermano, que Ciro desvió el río Éufrates, hermano, que era el río que le daba a través del cual Babilonia recibía alimentos y recibía, hermano, sus provisiones. Ciro desvía el río y ellos pasan en seco por el río y llegan a Babilonia y toman a Babilonia, destruyen a Babilonia, hermano, y llevan al pueblo. Entonces Ciro toma control de Babilonia. Y es ahí donde viene el ministerio del profeta de Esdras. Si recuerda, Esdras dice que Ciro emitió un decreto que dejó ir al pueblo de Israel, vamos, hermanos, de regreso a Jerusalén a reconstruir el templo. Por eso este pasaje dice, hermano, en el verso 27, el que dice de la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros aprendemos, hermano, que Dios usó a Ciro, un hombre impío, usó la maldad de este hombre para conquistar a Babilonia,
para por medio de él librar a su pueblo. Y ese es el trasfondo, hermano, bíblico de Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Cuando dice la Biblia, hermano, que el sexto ángel derramó su agua la copa sobre el río Éufrates, y el río se secó, y fue preparado el camino para los reyes del oriente. Lo que está diciendo, hermano, es que Dios, detrás de esta gran batalla que tendría lugar, Dios estaba usando aún la maldad de los hombres impíos para destruir a Babilonia, para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo, no solamente juzgando a sus enemigos, sino también liberando a su pueblo. Y esto lo confirma, hermano, Apocalipsis capítulo 17. Yo quiero que regresemos por un momento a Apocalipsis capítulo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Y quiero que tú mires específicamente los versículos 17. Vamos a leer desde el verso 15. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Apocalipsis 17, verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios: y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Vamos a hacer una pausa ahí. Cuando dice las aguas que viste, son las aguas del río Éufrates, que menciona en el verso 16, sobre las cuales Dios derramó la sexta copa de su ira, y sus aguas se secaron. Dice la Biblia que estas son, ¿qué cosas? Pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Verso 16: y los 10 pueblos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Y mira lo que dice el verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Quiero que tú consideres estos versículos, hermano. Isaías, Apocalipsis capítulo 16, verso 12, y Apocalipsis capítulo 17, verso 15 al 17. Porque estos versículos, una vez más, abren una ventana a través de la cual tú y yo podemos mirar, hermano, en el trasfondo de esta rebelión cósmica que ha ocurrido, está ocurriendo y que ocurrirá hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Cuando nosotros vemos este conflicto y este antagonismo contra Dios, la iglesia a la que Juan le escribió, y como la iglesia de hoy, debe tomar consuelo en la realidad de que aunque nosotros vivimos en medio de esta batalla, y que aunque vamos a sufrir persecución, aunque vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados por causa de Cristo, tú y yo debemos de mirar un poquito más allá. Y debemos tomar consuelo en la verdad de que Dios está usando aún la maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Hermanos, recordemos que estos reyes de los cuales habla el capítulo 17 son los mismos reyes que se enriquecieron con Babilonia. Ellos se contaminaron con su inmoralidad. Y el capítulo 17, hermano, dice que ellos se enriquecieron. Y estos mismos reyes, estas mismas naciones que se contaminaron con la inmoralidad de Babilonia, dice el texto que la llegaron ¿a qué? A odiar. A esta nación que persiguió y persigue al pueblo de Dios, Dios la va a destruir usando la maldad de los mismos impíos que se enriquecieron con ella. Y al hacerlo, no solamente traerá juicio
juicio sobre Babilonia, sino que también al hacerlo, Dios está vindicando su gloria y la fe y la fidelidad de su pueblo. Amados hermanos, y todo esto para demostrar al mundo la razón por la cual Dios envía este ángel a derramar su copa, la sexta copa sobre el río Éufrates, la razón por la cual Dios usa la maldad de los hombres para llevar a cabo sus propósitos redentores del mundo, de juicio y redención, es para testificar al mundo y a la iglesia de que no hay otro Dios como Él. Él es el único Dios. ¿Y por qué lo sé? Una vez más, por el trasfondo, el contexto bíblico de este pasaje. Vamos a regresar por un momento a Isaías. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 45. Isaías capítulo 45. Y mira lo que dice este pasaje. ¿Todos lo tienen, hermanos? Está en el capítulo 45. Quiero leer los versículos 1 y 2, 1 y 3. Vamos a leer más bien para que tengas todo el contexto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. La verdad, ¿de quién está hablando aquí? De un hombre que es pagano. Y lo llama su ungido porque Dios lo va a capacitar para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál era su propósito? Destruir a Babilonia, conquistar a Babilonia y liberarse a su pueblo. Dice, así dice el Señor ha sido su ungido, a quien ha tomado por la diestra, para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Amados hermanos, cuando nosotros como iglesia vivimos en medio de esta batalla, hermano, esta rebelión cósmica contra Dios se pone de manifiesto no solamente a nivel gubernamental en las naciones, sino que esta rebelión cósmica tiene su efecto y tiene su expresión también en conflictos familiares por causa de la fe, en conflicto con compañeros de trabajo por causa de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, hermano, que dice Cristo a sus discípulos que Él vino a traer espada a la tierra. Y cuando Él dice eso, lo que está hablando es de este conflicto que se iba a producir, del cual íbamos a ser partícipes. Conflicto cósmico por causa de nuestra fe. El padre se levantará contra la hija, los hijos contra los padres. Y dice la Biblia, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y este conflicto que muchas veces tú y yo experimentamos es una expresión de este conflicto cósmico contra Dios. Amados hermanos, yo quiero que tú pienses conmigo por un momento en esto. Cuando tú eres humillado, ridiculizado, maltratado, aún por tu propio esposo inconverso, o tu esposo inconverso, o tus hijos inconversos, cuando tú tienes que sufrir
por causa de Cristo en tu trabajo? Yo quiero que tú aprendas a mirar el contexto de ese conflicto. Y quiero que tú consideres que Dios está usando a tu esposo inconverso, a tu esposa inconversa. Dios aún está usando la rebeldía de tus hijos. Dios está usando la maldad de tus compañeros de trabajo, la maldad de tus jefes en el trabajo, para llevar a cabo su propósito redentor en tu vida. Nosotros muchas veces nos quedamos solamente en el conflicto. ¿Por qué no vemos más allá? Y es por eso que este pasaje es tan importante, porque nos abre una ventana a través para que podamos ver el trasfondo de esta rebelión. Rebelión que se expresa en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Dios está llevando a cabo. Dios usa a una maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Hermanos, un ejemplo de esto, que usted puede ver cómo Dios usa la maldad de los hombres para juzgar y destruir a naciones impías. Nosotros la vemos, hermanos, lo hemos visto a través de toda la historia y la estamos viendo también en nuestro país. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido por años y años ha sido un imperio mundial. Y usted ve cómo nuestra nación va en decadencia. Y eventualmente no seremos la gran nación que una vez fuimos. ¿Por qué? No porque otra nación nos conquistó militarmente, sino porque Dios está usando la maldad de esta generación, de la generación moderna de este país, para destruir los cimientos de este país, para traer juicio sobre este país. Hermano, y lo que estoy hablando simplemente es un ejemplo de cómo esto se pone de manifiesto. El imperio romano fue destruido, Dios lo destruyó usando la maldad de los mismos romanos. Todas las naciones, todos los imperios del mundo, incluyendo Estados Unidos, caerán precisamente. Dios usará precisamente la maldad de sus ciudadanos, de sus habitantes, para traer a tierra imperios como lo fue el imperio también de la gran Babilonia, para demostrarle al mundo y recordarle a la iglesia de que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Señor, que ejerce su dominio aún sobre la maldad de los hombres. En segundo lugar, hermano, yo quiero que tú consideres, después de haber visto el trasfondo de este conflicto espiritual. El trasfondo de este conflicto espiritual, hermano, es Dios, la soberanía de Dios, usando la maldad de los hombres incluso para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. En segundo lugar, yo quiero que tú consideres conmigo la influencia detrás de esta rebelión. Ya vimos el trasfondo, ahora veremos la influencia detrás de esta rebelión. Y quiero que miren, vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 16. Y mira conmigo, hermano, estos versículos. Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 16. Dice la Biblia: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, esta rebelión cósmica contra el único y verdadero Dios, creador de todas las cosas, no sucede una vez más en un vacío, sino que es motivada, hermano, es influenciada
no solamente por Satanás, sino también por la misma pecaminosidad del hombre. Si usted se fija, hermano, en el verso 13 dice la Biblia que Juan vio salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Recuerda, hermano, que esta es como una réplica satánica de la Trinidad, y esto lo hemos visto desde el capítulo 12, hermanos. Vemos cómo el dragón, a través de la bestia, el dragón que es Satanás, a través de la bestia, y lleva a cabo su propósito en el mundo de llevar a las naciones ¿a qué? A adorar al dragón. El dragón que representa a Satanás usa la bestia. ¿Se acuerdan, hermano, que ya vimos el dragón y las dos bestias? De estas dos bestias que ya consideramos en los capítulos anteriores, una representa el poder político, la otra representa el poder religioso. Fueron bestias, hermano, que Satanás usó para coaccionar la adoración de los hombres. Y ahora Juan dice que él ve salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, de la boca de la bestia, que representa el poder político, y la boca del falso profeta, que es la falsa religión, dice a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Hermanos, quiero que notes el alto grado de simbolismo que Juan usa aquí. Y esta expresión semejante a ranas es importante que la resaltemos por 2 razones. La primera es porque nos está diciendo que lo que él ve, él lo compara con ranas. O sea, estos espíritus no eran ranas, sino que eran semejantes a ranas. Y usted se preguntará, ¿por qué Juan los compara con ranas? Bueno, amados hermanos, la razón por la cual Juan lo compara con ranas es porque las ranas representaban, en el contexto de Apocalipsis, hermanos, representan, amados hermanos, el poder engañoso de Satanás. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que, si usted recuerda las plagas que Dios trajo sobre Egipto, una de las plagas, ¿cuál era? Las plagas de las ranas. Pero con estas plagas de las ranas hubo un detalle importante, y es que esta fue una de las plagas que los magos de Egipto pudieron replicar. Ellos la replicaron. Y cuando Juan usa esta ilustración, dice, vi a 3 espíritus inmundos. La palabra inmundo hace referencia a que estos espíritus, la naturaleza de estos espíritus es contraria a la naturaleza de Dios. Semejantes a ranas, habla de su poder engañoso, de engañar a las personas. Y dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, una vez más, yo sé que es bastante contenido, pero yo quiero que tú no pierdas el flow del pasaje, de lo que está pasando aquí. Hermanos, yo quiero que tú consideres conmigo por un momento el hecho de que cuando Juan ve esta visión, de estos espíritus que representados, hermanos, que son semejantes a ranas, no solamente nos está llevando de regreso al Éxodo, sino que también está hablando, hermano, está resaltando para nosotros este ministerio de engaño que Satanás lleva a cabo a través del mundo y a lo largo de la historia. Estos no son eventos que sucederán. Estos son eventos que están sucediendo y han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Hermanos amados, piensa conmigo por un momento en esto. Lo que está pasando, que Juan describe aquí, hermano, es la acción, la influencia de Satanás sobre reyes, sobre gobiernos y sobre personas, que a través del engaño los reúne, los une con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Destruir a la iglesia y tratar de destruir a Cristo. Y esto lo vemos, hermano, en el contexto del libro de Apocalipsis, una vez más, cuando el dragón usa la bestia
y el falso profeta para hacer que las naciones dejen de adorar a Dios y para perseguir a la iglesia. ¿Sí recuerdan eso, hermano? Cómo a través de la bestia la iglesia fue perseguida, y dice la Biblia que Dios le dio autoridad a la bestia para que hiciera guerra contra los santos y lo vencieron. Lo que vemos aquí, hermanos, en este texto, la idea de este texto es que Satanás lleva a la gente, Satanás engaña a las personas, a las naciones, haciéndole creer que rebelándose contra Dios, rebelándose contra la iglesia, van a destruir la iglesia y por ende van a destruir a Dios. Sin embargo, lo que están haciendo es, Dios está usando la influencia de Satanás sobre las naciones para reunir a todas las naciones para el gran día de Dios. ¿Cuál es el gran día de Dios? El día final en que todas las naciones serán juzgadas por Dios. Ellos van pensando que destruirán a la iglesia, pero Dios no está reuniendo, Dios está preparando el camino para, amados hermanos, juzgar a las naciones. Hermanos, cuando nosotros vemos esta gran rebelión cósmica contra Dios, nosotros aprendemos en este pasaje número 1 que está influenciada por Satanás. Hermanos, si esta rebelión influenciada por Satanás la vemos aún desde el libro de Génesis capítulo 3, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Satanás engañó a la mujer, le dijo, si comes del árbol que Dios te dijo que no comieras, no morirás, sino que tú serás ¿qué cosa? Como Dios. Él estaba incitando al hombre a una rebelión cósmica en contra del Creador. Hermanos, hermanos, mira conmigo estos dos pasajes de la Escritura. Yo quiero que tú mires Génesis capítulo 3. Vamos a leer los versículos 4 al 5. ¿No lo tienen, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermano, porque no quiero parafrasear el texto. Dice en el verso 4, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Amada iglesia, desde el inicio de la creación, nosotros vemos esta influencia satánica tratando de arrastrar al hombre en una rebelión contra Dios que va a tener lugar, va a tener su consumación y su final en el día en que Cristo venga por nosotros. Pero también, hermano, yo quiero que tú consideres que esta rebelión cósmica no solamente está influenciada por Satanás, sino que también está influenciada por la misma pecaminosidad del ser humano. Y la razón por la cual quiero resaltar esto es porque cuando nosotros oímos y escuchamos que esta rebelión cósmica está influenciada por Satanás, lo cual es verdad, podemos caer en el error de pensar que el hombre ocupa un lugar neutral en esta rebelión contra Dios. Y el hombre no ocupa un lugar neutral en esta rebelión contra Dios. El hombre, el ser humano, los habitantes de la tierra, ocupan un lugar protagónico en esta rebelión cósmica contra Dios. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Vamos a regresar por un momento a Apocalipsis capítulo 16. Y yo quiero que tú mires conmigo específicamente los versículos, hermano. El versículo 2 y el versículo 9. Vamos a ir al comienzo del capítulo 16, verso 2 y verso 9. Dice el verso 2, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quién envió Dios la primera copa, hermano? Sobre los adoradores de la bestia, sobre los adoradores de Satanás. Y una vez más,
cuando nosotros vemos el contexto de Apocalipsis, nosotros vemos que los hombres voluntariamente, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, voluntariamente se someten a la adoración de la bestia, se identifican con ella, dejándose marcar con el nombre, con el número de la bestia. Sobre el hombre aquí, hermano, los moradores de la tierra, en su pecado, forman parte de esta gran rebelión cósmica. Ellos rehúsan adorar a Dios para adorar a la bestia, para adorar a Satanás, lo cual es un recordatorio para nosotros hoy de esta verdad que muchas veces nosotros ignoramos. El mundo, todos los seres humanos somos adoradores. No importa si tú eres creyente o no importa si tú eres cristiano o no, todos los seres humanos somos adoradores. Algunos adoran a la bestia, otros adoran a Dios. Todos somos adoradores. Todos de una manera u otra somos adoradores. Y si tú no adoras a Dios, tú adoras a la bestia. Lo cual es un recordatorio para nosotros cuando nosotros consideramos la influencia satánica detrás de la rebelión cósmica contra Dios y consideramos la influencia de nuestra pecaminosidad, nuestro papel protagónico en esta rebelión. Somos recordados que verdaderamente el hombre no es libre. La libertad, hermano, como el mundo la conoce, la libertad como el mundo la proclama, es una ilusión que el hombre se ha hecho. No hay un hombre que sea verdaderamente libre. Cuando tú rechazas a Cristo, el hombre lo rechaza diciendo, yo no me voy a someter a Cristo. Yo soy mi propio Dios. Yo soy el Señor de mi destino. No existe tal cosa como esa. Tú no escribes tu historia. Tú no eres Señor de tu destino. O tú estás bajo el poder y la influencia de Satanás, o tú estás bajo el dominio de Cristo. O eres esclavo de Satanás, o por medio de Cristo tú eres libre para adorar a tu Creador y a tu Dios. Cuando nosotros, hermano, y esto lo vemos en el hecho de que la Biblia enseña claramente que el hombre sin Cristo odia a Dios. Y como resultado participa activamente en esta rebelión cósmica que es influenciada también por Satanás. Y quiero demostrártelo en la Biblia. Vamos a estar leyendo bastantes textos bíblicos porque quiero que lo veas en la Escritura. Mira conmigo, hermano, Juan capítulo 3. Amén. Mira conmigo Juan capítulo 3, hermano, vamos a estar leyendo específicamente a partir del versículo 15, a partir del versículo 19. Amén. Juan capítulo 3, verso 19. Dice la Biblia, hermano, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice el texto? Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran como malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Te das cuenta, hermano, cómo la Biblia nos enseña que el hombre en esta rebelión cósmica contra Dios, el hombre no ocupa un lugar, hermano, o un papel neutral, sino que ocupa más bien un papel protagónico? El hombre, influenciado por Satanás e influenciado también por su propia pecaminosidad, activamente se rebela contra Dios
y expresa su rebelión contra Dios, persiguiendo y maltratando a la iglesia. Él expresa su rebelión contra Dios, hermano, tratando de destruir a la iglesia, porque no puede destruir a Dios. Pero en esta rebelión, si tú estás sin Cristo, tú formas parte de esta rebelión cósmica contra Dios. Tú no eres inocente. Tú no ocupas un lugar de observador solamente. La Biblia enseña que tú eres parte del problema, que tú eres parte de esta rebelión. Y esto me lleva a mi tercer y final punto en esta mañana. Ya hemos visto, amados hermanos, en este día, el trasfondo de esta rebelión cósmica, que es Dios usando la influencia, hermano, una maldad de los hombres, para llevar a cabo su propósito redentor de juicio y redención, para que todo el mundo sepa que solamente hay un Dios, Jesucristo. En segundo lugar, vimos, hermano, la influencia de esta rebelión. Y vimos que esta rebelión cósmica está influenciada por Satanás, el padre de mentira, que engaña a las personas para que se rebelen contra Dios, y está influenciado también por tu pecado y por tu rebelión. Y en tercer lugar y por último, quiero que veas el desenlace de esta rebelión. ¿Cómo termina esta rebelión? Quiero terminar rápidamente, en los 2 minutos que me quedan, hermano, leyendo contigo Apocalipsis capítulo 16, y vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 21. Apocalipsis capítulo 16, verso del 17 al 21. ¿Todo lo tienen, hermano? Dice: y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Quiero terminar con estos versículos porque nos presentan el desenlace, cómo termina esta rebelión cósmica. Hermanos, a la luz de la Biblia, el versículo 17 al 21 describe el efecto del derramamiento de la séptima copa del furor de Dios. Y quiero, hermano, que considere conmigo, bendito sea el nombre del Señor, lo que dice el verso 17. Dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Y esta palabra, hecho está, es, hermano, el equivalente de la palabra que Cristo dijo en la cruz cuando Él pronunció al morir: consumado es. Y en este contexto, lo que la expresión significa hecho está, la razón por la cual es relevante es no solamente porque marca, hermano, el final de todas las cosas. El día del fin llegó. El día del fin llegó. El furor, el juicio, la ira de Dios, el día de la gran ira de Dios ha llegado. Esa palabra hecho está marca el cumplimiento histórico de Apocalipsis capítulo 15, hermano. Mira Apocalipsis capítulo 15, hermano, el verso 1 dice: y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. La séptima copa, cuando se derrama la séptima copa, hay una gran voz que se oye del trono de Dios,
que dice, hecho está. Ha llegado el fin. Hermano, ¿cómo esta rebelión termina? Bueno, esta rebelión termina, hermano, con el juicio de Dios, hermano, sobre Satanás y sobre los demonios. Yo creo que tú mires conmigo, hermano, en el versículo 18 dice, perdón, en el verso 17, dice, y el séptimo ángel derramó su copa, ¿a dónde? En el aire. Hermano, la razón por la cual esto es significativo es porque si usted ha leído la Escritura, usted, hermano, sabe que Satanás es descrito en la Biblia como ¿qué? Como el príncipe de la potestad en el aire. Cuando dice que el séptimo ángel derramó su copa en el aire, lo que está diciendo es que esta rebelión cósmica que ha sido influenciada por Satanás va a culminar en el juicio de Dios y en la condenación de Dios sobre Satanás y los demonios. El enemigo de la iglesia, el acusador de la iglesia, el acusador de nuestros hermanos será juzgado en el día final. Hecho está. Hermanos, la Biblia dice, hablando de Satanás, no quiero que lo busquen por cuestión de tiempo, porque se nos fue el tiempo, pero en Efesios capítulo 2 dice la Biblia, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice que el séptimo ángel tiró su copa en el aire, Dios está anunciando a la iglesia, persevera, hecho está, Dios juzgará a Satanás y a los demonios. Dios juzgará al dragón, la bestia y al falso profeta, vindicando así su gloria y la fe y la perseverancia de su pueblo. Pero esta gran rebelión cósmica concluye también. Su desenlace es el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Y esto lo vemos en los versículos 18 al 20. Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Y fue tan grande y poderoso terremoto. Hermano, una pausa rápidamente. Cuando tú lees este versículo, ¿qué pasaje de la Escritura viene a tu mente? Éxodo capítulo 19. Cuando Dios, hermano, prepara al pueblo para el momento en que Dios le va a dar los 10 mandamientos a Moisés. Cuando Dios descendió sobre el monte, ¿qué pasó, hermano? Hubo truenos, relámpagos y un gran terremoto. Lo que está hablando aquí, hermano, Juan está usando el mismo lenguaje para recordarnos y para anunciarnos que esta gran rebelión contra Dios culminará en el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Dios descenderá y juzgará a todos aquellos que se han rebelado contra él. Pero también, y esto lo vemos en el hecho, hermano, de que el verso 19 dice, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones, ¿qué cosa? Cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Yo quiero hablarle por un momento a los que hoy están aquí, que no tienen aquí. Dios recuerda tu pecado. Ese día, Dios no ignora tu pecado. Dios no olvida tu pecado. Tu rebelión, tu arrogancia contra Dios será recordada el día en que Cristo venga por la iglesia y a juzgar el mundo. Esta rebelión cósmica de la cual tú eres partícipe culminará precisamente en este juicio de Dios
Dios juzgará tu rebelión. Dios juzgará tu arrogancia. Por eso tu única esperanza hoy es venir a Jesucristo, creer en Él y arrepentirte de tu pecado. Esa es tu única esperanza. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario e hizo completa restitución de la justicia de Dios. Por medio de Él, hoy tú puedes ser salvo. Por medio de Él, hoy tus pecados pueden ser perdonados. Ven a Cristo hoy, pecador. Arrepiéntete. Tú que estás sentado ahí en ese banco, que vienes quizás domingo tras domingo, pero de lunes a sábado tu vida está marcada por una desobediencia, por una rebelión pasiva a la palabra de Dios. Hoy arrepiéntete. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay perdón del pecado. Esta gran rebelión cósmica no terminará en la destrucción del reino de Dios. Esta rebelión cósmica terminará en la destrucción de todos aquellos que se rebelan contra Dios. Y el verso 21 dice: enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Quiero terminar con esto. Una vez más, cuando tú lees este versículo, nos lleva de regreso de nuevo al libro de Éxodo, cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto. Y una de las plagas, precisamente, que Dios trajo sobre Egipto, ¿cuál fue? La plaga de los granizos. Dios juzgó a Egipto y a Faraón para que su pueblo pudiera ir libre. ¿Cómo terminará esta gran rebelión? Terminará no solamente en el juicio sobre Satanás y los demonios, no solamente terminará en el juicio de los moradores de la tierra, sino que esta rebelión cósmica contra Dios terminará con la liberación de los hijos de Dios y nuestra redención sea consumada. ¿Cómo nosotros respondemos a este versículo? ¿Cómo nosotros respondemos? Si tú eres un impío, si tú no eres creyente, la manera de responder a esta verdad es arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a Cristo. Pero si tú eres creyente, y tú estás aquí en esta vez creyente, la manera de nosotros responder a este versículo está en el verso 15. Y termino con el verso 15. Dice la Biblia: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Cuando dice que Él viene como ladrón, eso lo que significa es que Él vendrá cuando nadie lo espere. Pero evidentemente esa expresión no aplica a la iglesia, porque la iglesia debe estar supuesta a vivir cada día esperando que Cristo venga por nosotros. Sin embargo, porque nosotros estamos en este mundo, dice el Señor a su pueblo: bienaventurado el que vela. Vela por tu vida, vela por tu relación con Dios, vela por el estado de tu alma. Y aún cuando tú eres cristiano, ven a Cristo. Vela, vela, busca a Dios, conócelo, ámalo, atesóralo. Mantente listo para el día en que Cristo venga por nosotros. Vela para que tú no seas parte de esta gran rebelión. Quiero invitarte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Y ahí sentado quiero darte un minuto para que tú examines tu vida a la luz de la palabra de Dios. Hoy hemos visto el trasfondo de esta rebelión cósmica. Hemos visto la influencia de esta rebelión cósmica contra Dios. Y hemos visto el desenlace de esta rebelión cósmica contra Dios. Quizás este es un buen momento para preguntarte a ti mismo de qué manera yo estoy siendo partícipe de esta rebelión. Ya sea de una manera pasiva o activa. ¿Qué área de mi vida necesito someter a Cristo?
Quiero invitarte a que te pongas en pie en esta mañana. Amada iglesia, Cristo regresará. Las aflicciones que tenemos que experimentar como parte de esta rebelión cósmica contra Dios terminará. Dios juzgará a Satanás, Dios juzgará a los moradores de la tierra y tu redención será consumada. Pídele a Dios en esta mañana que Él te dé de su gracia para que tú continúes creyendo hasta el día que venga. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado de nuestra vida a través de ella. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido recordados que vivimos en este conflicto entre el dragón y la simiente de la mujer. Señor, y que este conflicto terminará, oh Dios del cielo, el día en que tú vengas por nosotros. Ese día Satanás será juzgado, ese día los moradores de la tierra serán juzgados y nosotros seremos liberados para siempre. Oh Dios del cielo, usa este mensaje para llevar a la salvación a los que no te conocen. Y usa este mensaje para mover a tu pueblo, para provocar en tu pueblo un deseo de vivir en santidad delante de ti. Ayúdanos a velar para que no seamos partícipes de esta rebelión, Señor. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, vayan en paz. Que la gracia del Señor sea con ustedes.